Vamos allá. ¿Qué tal? Pues bienvenidas y bienvenidos a esta charla sobre PNL con Joan Garriga y Vicente Oliver. Vicente y Joan, ¿cómo estáis? Bueno, bien, contentos de compartir este espacio con Vicens y contigo y confiando que será valioso para los que nos escuchan. Bueno, yo creo que sí, Sí, Vicente. lo mismo ¿Qué digo, es tal? decir, que de hecho salió la idea así hace un tiempo y nos dio ilusión de poder compartir precisamente esto, ¿no? La importante de la PNL que ha sido para nosotros y con Joan hemos compartido muchas cosas y una de ellas también la aventura de la PNL, ¿eh? Ahí estamos también. Y desde aquí dar la bienvenida a todos y a todas las personas que asistan, por supuesto. Y gracias a ti, David, por coordinarlo, ¿eh? Nada, gracias a vosotros por la invitación, un placer. En esta próxima hora, la idea sería hablar de programación neurolingüística hoy, de vuestra experiencia personal y profesional con la PNL y también qué os ha aportado la PNL a vuestras vidas, tanto personales como profesionales. Bueno, supongo que todas las personas que estáis ahora con nosotros sabéis algo sobre PNL. En todo caso, decir simplemente que es una herramienta que procede de de la extraordinaria complejidad del pensamiento y de la conducta humana y que hay pues, una serie de metodologías, estrategias, experiencias que proponen la PNL y de la que hablaremos en varios estratos, comunicación, excelencia personal, etcétera. Entonces, yo creo que quizás tampoco hace falta presentaros mucho porque la verdad es que sois dos personas muy conocidas, pero simplemente quiero decir de ti, Vicens, que eres autor de libros como La línea del tiempo, eres autor también de un manual sobre PNL, que eres gestaltista. David, Sí, perdona un momento. Yo creo que te sí. podemos escuchar mejor. Tienes una voz vibrante de barítono y aquí estás como, quedas como diluida. Vamos a ver, igual ahora se me escucha mejor. Eso es. Vale, entonces es un problema de este micrófono, me lo tengo que acercar. Vaya, primero de todo quiero decir que no se me olvide decirlo porque creo que es importante que ambos sois pioneros de la PNL en España. En España y podríamos decir que también en América Latina. Y es importante decirlo porque esto convierte a esta charla en un encuentro público de vosotros dos sobre este tema que trajisteis a este país hace ya muchos años. Entonces, desde ahí, desde esa labor de pioneros, decir simplemente que ambos sois escritores. Joan también pues, ha escrito libros como Vivir en el alma, El buen amor en la pareja, qué sé yo, una gran cantidad ya. Ambos sois psicoterapeutas, gestaltistas y además Vicens proviene del mundo de la educación y Joan también es el pionero y un referente absoluto de las constelaciones en España, de las constelaciones familiares tanto en España como en América Latina. Presentados estáis. No sé si me dejó algo importante, Vicens y Joan. No, está bien. Yo Eso De haces así a momento, memoria que no sé si esta aventura, Joan, hacía 30 años que empezamos con la PNL. No sé si tú no está mal. yo tienes... creo, yo creo que, bueno, no sé exactamente el año, pero yo creo que te has dejado, David, que somos jóvenes y atractivos también. Esto salta a la vista, salta a la vista. Dos tíos majos y guapos. Así que, nada, antes de que la cosa derive por otro lugar, vamos al asunto, señores pioneros de la PNL. ¿Por dónde empezar? Yo creo que simplemente, y siguiendo un poco lo ya conversado, preguntaros por vuestra propia experiencia, es decir, cómo y cuándo empezasteis con la PNL. Por ejemplo, ¿quién quiere empezar? Bueno, empiezo yo ¿Sí? mismo. Venga, Joan. Sí. Bueno, la PNL hace 35 años sonaba como una herramienta dentro del ámbito de las terapias humanistas. Yo creo que la primera vez que escuché la palabra programación neurolingüística probablemente fue de Eduardo de Gracia, un terapeuta gestáltico que falleció hace un par de años y que fue también una persona providencial para el desarrollo del Instituto Gestalt. Fue como un mentor, como un auspiciador. Y creo que fue el que nos habló de un libro de Pancho Uneus. Pancho Uneus tenía la editorial Cuatro Vientos, que fue una editorial también de gran vuelo para desarrollar las herramientas de la terapia humanista. Este era un libro que se llamaba Lenguaje, Enfermedad y Pensamiento.
Y este es un libro que cayó en nuestras manos y relacionaba el pensamiento, el lenguaje y la vida del cuerpo. Así que yo y Vicens nos sentimos muy interesados en saber más de PNL, y hay un par de libros que eran, ahora no se habla de ellos, pero eran fundamentales, que uno de ellos era La estructura de la magia, porque no olvidemos que la PNL es una exquisitez de dos hombres que quisieron aprender de grandes terapeutas cómo usaban el lenguaje y otras herramientas, y por eso dijeron: a esta gente hace magia, pero esto tiene una estructura, vamos a enseñar esta estructura. Por eso es tan importante la PNL, porque enseña la estructura de la eficacia comunicativa, de la eficacia terapéutica. Y luego había otro libro que era emblemático, que era De sapos a príncipes, un poco diciendo cómo podemos desarrollar nuestro potencial, nuestros recursos, para pasar de una condición anfibia a una condición terrenal y tocar un poquito el cielo con el dedo, que sería también uno de los desarrollos de la PNL, que se ha ido creciendo más en el reconocimiento de que hay un ser espiritual que nos contiene y nos abarca. Así que bueno, estos fueron los cimientos, los principios, y a partir de esto nosotros casi combinamos terapia Gestalt con PNL, y una cosa iba de la mano de la otra, y yo diría que en nuestro desarrollo como terapeutas y como formadores la PNL ha sido providencial, porque no solo nos enseñaba a hacer, sino nos enseñaba a saber exactamente qué es lo que estábamos haciendo cuando hacíamos trabajo terapéutico con las personas. Así que bueno, esto sería una primera reflexión, pero fue como una inyección en vena de comprensión profunda de las mecánicas de la transformación en los seres humanos, y un refinamiento de la tecnología, que es lo que hicieron Bandler y Grinder, los creadores, que refinaron tecnologías que vienen de la Gestalt, de Milton Erickson, etc., y las envasaron y presentaron en un formato que convierte a los comunicadores y a los terapeutas en mucho más eficaces y eficientes. Así que bueno, no sé. ¿Y tú, Sí, Vicens? no, totalmente de acuerdo, Joan. Añadir que en aquellas épocas que éramos un poquito más jóvenes, solo un poquito, estábamos dentro del mundo de la psicología humanista, estamos aún, y también sobre todo de la Gestalt. Y entonces yo estaba en la universidad, en la rama de lingüística, y estaba buscando como puentes entre lo lingüístico y lo terapéutico. Y ahí es cuando ese libro que menciona Joan, de Lenguaje, Enfermedad y Pensamiento, ¿no?, cayó en nuestras manos a través de Eduardo de Gracia, y también La estructura de la magia, que es un libro donde se recoge muy bien lo que en PNL le llamamos el metamodelo del lenguaje, que es básicamente un modelado excelente de las intervenciones de Fritz Perls, el creador de la terapia Gestalt, que fue otro de los temas que a mí particularmente me motivó a mirar qué es eso de la PNL. Es decir, pensé, estos Bandler y Grinder, que no conocía de nada, salvo ahí de las referencias bibliográficas, ¿qué le han visto a Fritz Perls? Porque entonces yo estaba mucho metido en el ambiente de la Gestalt, como Joan, ¿no? Entonces eso fue como el gancho, y entonces me di cuenta que la Gestalt había ido por dos caminos, ¿no? Por un lado, los gestaltistas formados con Perls y con sus experiencias y sus trabajos terapéuticos, y por otro lado, digamos, los PNListas que habían estudiado, observado y mirado muy minuciosamente cómo Fritz Perls era el maestro de la Gestalt, cómo lo hacía, cómo actuaba, cómo producía grandes cambios. Entonces es como tener la información por dos lados, ¿no? Por un lado la parte vivencial, y por otro lado la parte de cómo lo hacía, de qué manera, qué tipo de pregunta, de intervención, cómo trabajaba con la silla vacía, en fin, y todo eso se juntó, y a partir de ahí y fue como tener la Gestalt en una mano y la PNL en la otra, ¿no? Y bueno, a partir de entonces fue muy rico, ¿eh? Déjame hacer un pequeño paréntesis, Vicens, que o se te mueve el ordenador, o se te mueve la mesa, o me he tomado un psicodélico, pero estás... Puede ser, sí, sí. Porque a rato se mueve mucho y nada. Vale, gracias por decirlo, estoy en un hotel, lo tengo encima de la cama. Entonces, Okay. vale. Vale. Gracias. No. Bueno, simplemente era eso, ¿no? Que encontré ese puente
entre lo importante de lo lingüístico y lo terapéutico y cómo nos construimos nuestra experiencia, nuestro mapa del mundo, como decimos en la PNL, y a partir de ahí pues empezamos a profundizar en PNL hasta que apareció nuestro amigo Sami Frank. ¿Te acuerdas, Joan? Bueno, se llama Sami, el chileno, con su mujer Rebeca Lam, que fueron los primeros que supimos que enseñaban PNL. Y eran unos chilenos, Rebeca Lam, bueno, en aquel momento vivían en Brasil, pero Rebeca, tenía otro nombre también. Vivi, eso, Vivi, la llamábamos Vivi, pues la invitamos a que nos enseñara, nos introdujera la PNL y luego a que nos hiciera un practitioner. Y Sami era el acompañante que también sabía un poquito menos, pero también nos enseñó y luego se convirtió en una persona muy cercana y muy amiga. Él trabajaba en Rolfing, ¿te acuerdas? Que pasamos todos por sus manos. Las sesiones de Rolfing de Sami Frank que fueron, digamos, muy importantes, aquel trabajo que hizo Sami. Sí, sí. Bueno, eso fueron como las bases, ¿no? Y a partir de ahí, pues fuimos aprendiendo y poco a poco aplicándolo. Y después, bueno, nos empezamos a hacer en las terapias que hacíamos ya pequeñas intervenciones y poco a poco irla incorporando. Y bueno, más adelante nos seguimos formando y un día nos animamos, ¿te acuerdas, Joan, a dar formación? Que hicimos unos cuantos años conjuntamente de formaciones. Sí, sí, sí. Bueno, que tú no sé si lo sabes, David, pero Vicente y yo nos hemos pateado no sé cuántos lugares ahí con nuestras carpetas y nuestros apuntes, enseñando PNL, sembrando PNL y realmente es algo que delicioso. Muchos gestaltistas a veces se me acercaban y decían, pero esto de la PNL es como muy, es como poco emocional, porque es como si la gestalt fuera emocional. Yo decía, no, la PNL es experiencial. Lo que hace la PNL es ser muy precisa y minuciosa para investigar cómo tenemos configurada nuestra experiencia de las cosas. Es uno que sabe PNL, es uno que sabe poner como la lupa microscópica para detectar cómo estamos viviendo lo que vivimos en términos internos y cómo a veces necesitamos hacer para que nuestra experiencia se transforme en un camino positivo. Todo es construcción. Y yo nunca había visto nada que se pareciera a una exquisitez, reitero la palabra, que nos ilumina acerca de nuestras imágenes, cómo se forman, nuestras sensaciones, cómo se forman, nuestro sistema auditivo, cómo se forman, cómo procesamos la experiencia, cómo esto tiene una ecología y tiene una lógica. Así que yo siempre digo que a mí me aportó 100 kilómetros o 1000 kilómetros de ventaja terapéutica, de como terapeuta, te convierte en alguien que sabe muy bien lo que se hace. Así que bueno, Vicente y yo enseñamos muchos años y ahora hace años que me he orientado más hacia otras cosas, pero siempre digo de que obligaría a todo terapeuta o a toda persona que se dedica a comunicación o a trabajar en relaciones humanas a conocer PNL, por lo menos los niveles más básicos, que es el nivel de practicante de la PNL, porque aumentan mucho el desempeño en la simple comunicación. Es que saber comunicarse, tener la claridad de que cuando el otro habla no tenemos ni idea de lo que habla, y esto es lo primero que hay que asumir, y que luego hay que desmenuzar las palabras para entender la experiencia subjetiva que está por debajo de las palabras, pues son grandes herramientas. Sí, sí. Ahora me has hecho recordar, porque es cierto que al principio, claro, la PNL no era conocida por nadie, ahora ya es muy conocida, hay muy divulgación, hay muchos libros, vídeos, etcétera, ¿no? Pero hicimos una gran labor de difusión, ¿no? Y si recuerdas, Joan, recuerdo que hasta íbamos a un pub, que era un pub que pertenecía al dueño a una librería. Entonces, al primer rato, sobre las 7 de la tarde o así, hacían una actividad cultural y era dentro del pub, ¿no? Entonces se paraba el bar, se paraba todo, hacíamos la conferencia de PNL
y cuando acabábamos, pues se abrían las luces, se abría la barra y tal, y a la fin. Entonces era el pub, ¿te recuerdas? Sí, no recuerdo el nombre del lugar, pero me acuerdo No. perfectamente del lugar. Sí, 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 Eh, sí, sí. no, sí, la cantidad de charlas que habremos dado sobre programación neurolingüística, si las contabilizáramos, Bueno, serían bueno, muchísimas. sí, Y luego hay que decir también que la PNL enseña justamente a cómo transmitir, a cómo dar charlas, a cómo envasar los contenidos para que resulten atractivos y lleguen a las personas. ese. Y de hecho fue como un crecimiento natural, porque un momento en el instituto, acuérdate, Joan, que manejábamos todos la Gestalt, las constelaciones y la PNL, pero al crecer y al desarrollarnos, es decir, de alguna manera y de forma muy natural, tú seguiste el camino de las constelaciones, la Mireia el camino más bien de la Gestalt, lo corporal, y yo seguí el camino más bien de la PNL con la incorporación del coaching más actualmente y tal, ¿no? Ha sido como algo así como un crecimiento natural, orgánico y respetando y conociendo muy bien las metodologías de fondo de las que estamos trabajando, ¿no? Donde la PNL es una de ellas, claro. Pues bueno, yo me gusta decir de mí mismo que soy un gestaltista, ¿eh? Sí, Y también tengo que decir que Bert Hellinger trabajó mucho con discípulos de Milton Erickson para aprender a construir metáforas. Y yo creo que cuando trabajo, por ejemplo, en constelaciones familiares, no podría ser tan preciso y minucioso si no conociera también el manejo del lenguaje y el manejo de la comunicación no verbal que enseña la PNL. Así que aunque yo no me dedique a la PNL, me parece que la llevo conmigo y me ayuda claro, todo el claro. tiempo. Por supuesto, es decir, y además pienso que esta es una diferencia también, digamos, de la PNL que aprendimos y que aplicamos nosotros y que enseñamos a la de otros lugares, ¿no? Hay PNL por ahí muy técnica, muy fría, muy, no sé, que no nos gusta, ¿no? Nosotros tenemos esa base gestaltista, humanista, que pienso que hace una PNL diferente, ¿no? Incluso una vez Claudio Naranjo me preguntó si yo era penelista o gestaltista, ¿eh? Y yo le dije, no, no, yo soy gestaltista que hace PNL, ¿eh? Porque en su programa SAT, digamos, se trabaja con la línea del tiempo, que es una metodología que yo le presenté a Claudio, que él no la conocía y desde entonces se instaló en el SAT 3, ¿no? Pero él, claro, como Claudio Naranjo, discípulo de Fritz Perls directamente, le interesaba saber esto de la Gestalt, ¿no? Y tenemos esa base humanista, gestaltista, emocional, espiritual, y pienso que esto le da también otra forma, a nuestro modelo de dar PNL, ¿no? Sí. Bueno, claro, a mí siempre me han irritado y interesado poco las posiciones que existen en el ámbito de la PNL de consiga usted sus objetivos por arte de birlibirloque, yo que sé, usted lo logrará. No digo que no son mensajes positivos, pero a veces implican un, un, un funcionar en automático en lugar de de funcionar con el alma y ponerse en sintonía profunda con lo que está en movimiento, con los propósitos esenciales, etcétera, etcétera, que a veces se han basado en un formato muy egoico, ¿no? Que sea el yo, este yo con el que estás identificado, que logre la pareja definitiva. Y a veces ahí se han vertido algunas herramientas que, que más parecen, qué sé yo, propios, un tanto infantiles. Yo creo que nosotros le hemos dado un tono acorde con los modelos humanistas, con los modelos gestálticos, con la introspección profunda, con una tonalidad también espiritual o psicoespiritual que hace una diferencia. También el encuentro humano, desde donde el penelista o el experto en PNL se relaciona con el otro, si desde un lugar de encuentro verdadero o desde un lugar de poder, por ejemplo, porque también una de las trampas de manejar la PNL es sentir que uno tiene poder porque maneja técnicas de comunicación o maneja técnicas de cambio que en sí mismas pueden ser poderosas, pero hay que ponerlas al servicio de los movimientos profundos de las personas. Claro, y desde la propia actitud, es decir,
la PNL como solo técnica, como solo recetas, y lo sabemos, porque hay gente que viene a nuestros cursos buscando recetas, buscando técnicas, ¿no? Está bien, cada uno viene con lo que sabe, pero rápidamente se dan cuenta que la PNL que hacemos va por otros derroteros, ¿no? Esas cosas más de trabajar desde dentro, ¿no? Desde lo más profundo, y también con objetivos, claro que sí, pero hay veces que el mejor cambio es el no cambio. Es el simplemente, en vez de apretar el río, dejar que fluya y aceptar lo que la vida nos trae. Bueno, Entonces, hay que saber distinguir qué es lo que conviene más en cada circunstancia existencial, ¿no? Claro. bueno. Y lo que se Bueno, suele decir habitualmente de que a veces la salida es a través de la entrada. A veces uno supera alguna dificultad entrando en la dificultad, que si yo se libera de alguna sensación entrando en esta sensación. Sí. la verdad, habéis dicho ya un montón de cosas muy interesantes, habéis expresado ideas valiosísimas. Ya no va a haber tiempo para hacer todas las preguntas que se deberían hacer para entender profundamente todo lo que habéis expresado. Pero bueno, para eso ya estará el máster, la formación de PNL o lo que haga falta. Os he imaginado también paseando en un Renault 4 latas o en un Simca 1000 por los pueblos de España a principios de los años 90, escuchando Locomía o qué sé yo, La Macarena en un radiocasete, y ha sido una estampa muy, muy bucólica. Es decir, que sí, que lleváis muchos años en esto. Y es curioso porque es verdad, Joan, que te he escuchado muchas veces decir que todo terapeuta debería estar obligado a aprender PNL. La pregunta siguiente es, ¿tan maleable o tan moldeable es la mente como para que podamos enseñarle o programarla con las palabras? ¿Y cuán importante es la palabra precisa para estar mejor o para ayudar a otros a estar mejor? Bueno, quizá Yo, que conteste Vicens, pero solo bueno, quiero hacer una matización, David, y es que la PNL no solo usa la palabra, ¿eh? Sí. Utiliza una cantidad de contenidos no verbales y utiliza la propia relación terapéutica también, o la relación con el otro. y también el Sí, enfoque os pediré que lo sistémico, expliquéis más comprender que esto, todo sí. es sistémico, ¿eh? Es decir, que nos influenciamos constantemente y mutuamente, ¿no? Mm. Además, a ver, más que la cosa maleable que decías tú, a ver, a veces partimos de que tenemos estructuras ya rígidas, establecidas, por ejemplo, nuestros sistemas de creencias. Hay creencias que vienen de muy antiguo, incluso transgeneracionales, y que las llevamos encima, ¿no? Y creencias que nos pueden limitar la vida de muchas formas, ¿no? Entonces, el trabajo con las creencias o con los valores es uno de los puntos importantes, ¿no? Y eso quiere decir precisamente salir de esa rigidez y aumentar flexibilidad, ¿no? Flexibilidad en nuestro mapa de opciones, en nuestro mapa relacional, en nuestros vínculos, ¿no? Precisamente uno de los puntos fuertes de la PNL es enriquecer el mapa. Es decir, partimos de que todos tenemos un mapa del mundo y que nuestro mapa pues tiene la limitación que tiene, porque tenemos los aprendizajes que tenemos. Y eso no quiere decir que no podamos seguir aprendiendo y enriqueciendo. Y de alguna manera siempre tendremos limitaciones, pero con la idea que podamos ser cada vez más flexibles, más ricos y sencillamente que tengamos más opciones, ¿no? Y eso es lo que ayuda mucho también al bienestar en las personas. Por eso la PNL también se ha apuntado mucho actualmente a las líneas de coaching, ¿no? Que el coaching también busca mucho el bienestar en este sentido. Pero, por ejemplo, una de las cosas que era muy interesantes, que es muy interesante en la PNL, es lo que se llamaba el rapport, que también es acompañamiento. Y hoy en día creo que nunca en el mundo de la psicología se había hablado tanto de la importancia del encuentro humano, de un otro significativo que esté de manera presencial ante uno. Y lo que hacía y lo que hace la PNL es enseñarte cómo hacer estas cosas. Es decir, te enseña cómo funciona la empatía, te enseña cómo funciona el encuentro humano, te dan las herramientas para que no solo sea una idea, sino que sea un conjunto de acciones que tú puedes implementar y que generan encuentro y cercanía con el otro. Y esta cercanía es indispensable para que el otro pueda bucear en sí mismo, ponerse más cerca de sí mismo y de sus asuntos y de su potencialidad de transformación también. Digo esto del rapport porque esto sería una parte justamente no lingüística, porque es obvio que tenemos un mapa de creencias,
Es obvio que esto hay que cambiarlo y transformarlo, pero también es obvio que somos animalillos preverbales también. Y la PNL aporta un conocimiento profundo del lenguaje preverbal, del lenguaje no verbal, de la fisiología de los encuentros humanos también, a través de tecnologías como el rapport, que las aprendieron Mahler y Grinder mirando qué hacía Fritz Perls, mirando qué hacía Milton Erickson, cómo funcionaban Virginia Satir, que estos en realidad son como los abuelos. Mahler y Grinder son los padres, pero estos serían los abuelos que ellos modelaron. Y hablando de Virginia Satir, claro, yo ahora dedico mucho más tiempo a las constelaciones y las constelaciones tienen una orientación sistémica, pero fíjate que yo siempre digo que la abuela también de las constelaciones familiares es Virginia Satir, porque Virginia Satir fue la primera persona que se dedicó a configurar familias y a reestructurar sistemas familiares y a desarrollar técnicas como la escultura familiar. Así que, en realidad, casi todo bebe de una fuente que viene de estos grandes maestros y hay un conjunto de herramientas diseminadas que tocan una parte, la otra toca una parte, y yo creo que la PNL tiene la enorme ventaja de que toca el todo, toca el todo. Luego uno puede especializarse en ciertos aspectos, pero toca todos los aspectos esenciales que contribuyen a la transformación. No. Y de hecho, Joan, escuchándote, evidentemente, yo debo decir que, supongo que tú también, pero que en lo personal, ya que también esta charla, digamos, la importancia de la PNL no solo en lo profesional, en lo personal, este aspecto del rapport, del vínculo, de la escucha profunda. Esto es muy importante. A veces las personas, yo creo que nos cuesta saber escuchar realmente, ¿no? Es muy fácil que tengamos preparada la respuesta, ¿no? De poder escuchar y no solo con los oídos, ¿no? Con el corazón, con el alma, poder percibir a la otra persona también intuitivamente de forma muy profunda, ¿no? Es decir, y esto evidentemente en lo profesional va muy bien, pero en lo personal también. Es decir, con mi hija, con mi pareja, con lo que sea, ¿no? Poder, con la gente cercana, ¿no? Utilizar simplemente esta forma de comunicarse, que no es nada más que ganar en relación humana, ganar en profundidad, ganar en vínculo, simplemente, en afecto, en amor, en definitiva. ¿Eh? Y ahora cuando has hablado de que nos había aportado a nivel personal, me ha venido un aspecto de la PNL que para mí fue novedoso, porque yo lo que había aprendido más bien de terapia era como mirar el pasado, aunque la Gestalt lo que hace es estar en el presente y en el presente aparecen los asuntos pendientes del pasado. Pero una aportación que me pareció asombrosa de la PNL es que nunca se olvida del futuro. Y es en el futuro donde viviremos lo que nos queda de vida. Entonces, pone mucho el acento en cómo será tu vida el año que viene. Cómo formulas objetivos, cómo te proyectas hacia el futuro. Yo a veces también he pensado, no quiero ser vanidoso, pero nos ha ido bien, hemos tenido éxito con el Instituto Gestalt y tampoco es mérito propio, serán méritos de los tiempos o lo que sea, pero yo creo que nos ayudó el proyectarnos en el futuro de una manera que te proyectas que ni tan consciente eres, pero acabas dando lo mejor que tienes para construir y labrarte una vida. Así que me parece también de que, por eso digo que sería obligatorio para muchos terapeutas, a ver, hay de todo, ¿no? Pero no debemos olvidar nunca el futuro y quiénes seremos en el futuro. No solo quiénes hemos sido. Y claro que hay que reestructurar algunas cosas del pasado para que el futuro sea más alegre o más brillante o más feliz o más acorde con nuestra potencialidad. Pero el futuro nos habla a veces con una voz un poquito más alta que el pasado y deberíamos escucharla, porque el futuro es como una gran madre que nos llama y nos atrae justamente a expresar nuestro ser, la potencialidad de quienes somos. Y yo creo que para nosotros fue también providencial que aprendiéramos a escuchar la voz del futuro. Sí.
De hecho, esto que dice Joan, o sea, esta atención hacia el futuro, de hecho, por eso la PNL decimos que es un enfoque positivista, en este sentido que miramos hacia adelante, pero no en el sentido de como mirar la zanahoria y solo pensar en el futuro, sino el futuro está ahí, es algo que vamos construyendo, que es importante mirarlo, saber hacia dónde queremos ir. También mirar el pasado, los aspectos pendientes, cerrarlos, en fin, aprender del pasado. Y esto es lo que llamamos la línea del tiempo. Pero en definitiva, ¿para qué? Para poder estar bien sentados, bien puestos en el presente. Es decir, que es donde ocurre todo. Pero si estás en el presente con el pasado, digamos, más o menos orientado, cerrado, aprendido y en una orientación hacia adelante, la vida tiene otra dimensión también, otra calidad, otra profundidad del aquí y el ahora, que es donde en definitiva siempre estamos. Pero marca mucha diferencia el tener esa orientación temporal, ¿eh? Y otro aspecto que me va viniendo a la cabeza cosas, ¿no? También de que nos enriqueció, porque la pregunta que nos movía, yo creo, antes de conocer la PNL es ¿dónde están los problemas? Y obvio que esto es muy importante, pero la PNL también nos enseñó a investigar dónde están los recursos, dónde están las potencialidades. Y Milton Erickson era el gran maestro de sembrar recursos, y ver la perla escondida en un montón de dificultades y hacerla crecer para las personas, ¿no? En este sentido, tiene también una dimensión positiva, esperanzada, confiada en que tenemos los recursos que necesitamos para desarrollar nuestra vida de la mejor manera. Y acelera también los procesos en el sentido de que no mantiene a las personas en una actividad arqueológica, excavativa, qué sé yo, buceando y buceando una y otra vez en el pasado, sino el buceo necesario para sembrar de recursos ahí donde hubo problemas y dificultades y que la persona pueda seguir caminando. Y a mí personalmente esto también me dio un sentido más esperanzado del camino y de mí mismo. Qué bonito escucharos, la verdad. Creo que queda claro qué os ha aportado a nivel personal la PNL, pero si hay alguna cosa más, si de repente os ha aportado algo más a nivel personal, también me gustaría que lo contarais. Si hay algo, alguna anécdota, alguna experiencia que queráis contar a nivel de cómo os ha cambiado la vida, además de lo que habéis contado, pues me gustaría que lo contarais. Pues mira, yo quiero contar una cosa. Y es, bueno, muchas veces como terapeuta, y supongo que a Vicens también le ha pasado, hay gente que dicen, pero tú eres muy intuitivo. Como, supongo que la experiencia también genera una intuición de los puntos importantes, pero a veces pero yo digo intuitivo no es gracia. Intuitivo tiene una formulación, la intuición. Yo digo, la intuición es una gran capacidad de observación más dar en el clavo azarosamente. Pero claro, gran capacidad de observación. Si yo pienso también en mi historia, donde desarrollé la mayor capacidad de observación fue a través de la PNL, porque dedica horas y horas a enseñarte a observar y a observar qué. Y luego esto es de uso no solo profesional, sino de uso personal también, ¿no? Y te ayuda a desarrollar una sensibilidad a los pequeños microcambios, microestados anímicos en el que se encuentran las personas. Y así que te permite también ser más intuitivo y más preciso en el acompañamiento. Muy bueno, pues siguiendo la onda también, a ver, una anécdota humildemente, pero es así. He recibido muchas veces el feedback de que en los grupos, ¿no? Compartiendo pues, experiencias, facilitando grupos, aprendizajes, etcétera, sea de PNL u otros campos, ¿eh? La cosa que me han dicho varias veces es que hago fácil lo difícil, hago fácilmente comprensible lo que parece que no es tan
lo que parece que es más complicado, por ejemplo, el cambio o una serie de cosas de este tema, ¿no? De este tipo. Y yo pienso que tiene que ver con eso, ¿no? Con la capacidad de percibir, de atender un poco, abrirme a la percepción de qué está necesitando el grupo, ¿no? Cómo están las caras, cómo está la energía, cómo está la emocionalidad. Y eso tiene que ver mucho con lo que podemos llamar la intuición, ¿no? Como captar algo así, qué está necesitando esa persona o ese grupo en ese momento. Y a partir de ahí poder facilitar eso, ¿no? O sea, que esa cosa de hacer fácil o difícil, yo pienso que tiene que ver con esos aprendizajes también la PNL, de poder observar muy finamente, prestar mucha atención tanto a la persona o al grupo que tenemos delante, como una atención interna de lo que está pasando por dentro. Porque es importante no perderse solo fuera ni dentro, ¿no? Sino ese equilibrio entre esos dos aspectos, ¿no? Bueno, este podría ser un pequeño ejemplo de lo que tú nos pedías, David, ¿eh? Muy bien, muy bien. Quería preguntaros también cómo diferenciar la buena PNL de los propósitos esenciales, cómo diferenciarla de la charlatanería, de esa charlatanería del consígalo usted mismo, consígalo express. Y en realidad me doy cuenta de que hay mucha crítica en Internet, por ejemplo, hacia la PNL, y lo que están criticando no es la PNL que hacéis vosotros, sino que es cierta PNL que se hace en Estados Unidos y que es una PNL muy atada a la psicología positiva y a una cierta orientación mercantilista de las relaciones humanas. Entonces, yo lo que veo sobre todo es que esa buena PNL, lo que habéis desarrollado, que no es solo PNL, sino que es PNL en contacto con Gestalt, con sistémica familiar, con vuestro propio desarrollo psicoespiritual. Podríamos decir que hasta cierto punto, más que PNL, es Institut Gestalt o es Vicent Solivé y Joan Garriga. Bueno, yo no excluiría mucha otra gente Claro. que hace PNL con mucha seriedad y con mucho respeto a las personas. Yo creo que obviamente como en todo hay que separar el grano de la paja, pero hay mucho grano también y no solo paja. Pero también yo creo que sería cierto que hay toda una vertiente que más bien parecería que favorece la omnipotencia del ego en lugar del encuentro con uno mismo, que es, yo creo que es lo esencial de la PNL, encontrarse con uno mismo. Y la propia palabra PNL es programación neurolingüística, significa atención al lenguaje y atención a nuestra neurología interna y darnos cuenta de que funcionamos con programas y estos programas nos conducen a los resultados que obtenemos. Es decir, para todo necesitamos una programación y por eso la gente que trabaja respetuosamente es muy ecológica y muy congruente y busca entender y que la persona entienda también cómo funcionan estos programas, en todo caso, para poder alterarlos o para poder desprogramarlos o para generar otras secuencias neurolingüísticas que lleven a resultados distintos. Pero se aleja un poco de esta charlatanería tipo espectáculo. También hay un autor que se llama Anthony Robbins que tiene libros, porque no interesantes, pero, pero ha ido muy lejos en esta vertiente de convertir sapos en príncipes, pero a la fuerza. Pero a la fuerza, como diciendo, poniéndoles el vestido del príncipe, aunque por dentro nos quedemos como sapos, ¿no? Y la verdadera PNL haría el proceso inverso, de entrar adentro, de cómo nos hemos limitado nuestra vida y cómo podemos y cómo hacemos para trabajar con nosotros mismos para realmente, qué sé yo, que nuestro potencial se pueda expresar y plasmar. Sí. Yo recuerdo una muy buena terapeuta del instituto que ponía una metáfora sobre todo esto que estás preguntando, David, y decía que la PNL es como un bisturí, es decir, una herramienta preciosa, precisa, necesaria para su lugar adecuado, ¿no? Pero claro, la herramienta sola no hace nada, es cuál es la mano que está por detrás, ¿no? ¿Cuál es la experiencia, el conocimiento, la práctica, saber dónde, en qué momento, en qué circunstancia, en fin, es un conjunto de actitud y técnica. Entonces, bueno,
Sencillamente, como decía Joan, hay de todo en todas partes, evidentemente. Nosotros también tendremos nuestras luces, nuestras sombras, pero hay muy buena gente por ahí. Y a la hora también pienso que es importante no creerse la publicidad de entrada, sino ser un poco críticos en ese sentido, porque, bueno, uno se va a poner en manos de una serie de personas para formarse, etcétera, y de alguna manera, pues bueno, testear un poco eso. Si es suficiente calidad, si eso me llega o si solo son fuegos artificiales. Pero eso vale para la PNL y por cualquier metodología. Solo falta que miremos ahora las redes sociales, que está lleno de muchas cosas y hay que tener un criterio para entrar en alguna de ellas. No podemos entrar porque sí, porque ponen unos títulos bonitos o hay una persona con voz dulce que dice cosas agradables. Hay que saber ir un poco más allá de eso, ¿eh? Pero yo no quisiera que aquí pareciéramos que nosotros somos los buenos y que ahí hay otros que no son los buenos. Porque en verdad en España, en mi opinión, la mayoría de la PNL que se hace es buena. No tiene esta impronta arribista que puede tener algunas derivaciones que llegan de USA, ¿no? Sí. No, Muy además, bien. bueno, Joan, yo y algunos más fuimos los pioneros también en crear la Asociación Española de PNL, que de alguna manera es una entidad que vela por la calidad de la PNL en España también, ¿eh? Ahora hemos hecho 50 años en la asociación, 25 años en la asociación, o sea que llevamos un tiempo recorrido también, ¿eh? Bueno, en fin, Claro. una pequeña anécdota de la asociación, ¿eh? Sí, Vicens, mira, en este sentido también quería preguntaros cuál ha sido la evolución de la PNL en España, sobre todo desde los años 70, porque se habla de PNL de primera, de segunda, de tercera generación. Sí. ¿Qué diferencias hay entre estas generaciones? A ver, brevemente, la PNL empezó en los años 70, digamos, y ahí se hizo una PNL más básica, más primaria, más operativa, una PNL que se llama incluso remediativa, donde el terapeuta tenía mucho poder, incluso Richard Bandler cobraba por resultados. Alguien le iba con una fobia y decía, si te la saco, no cobro tanto, si no, nada, ¿eh? Bien, esa cosa del poder del terapeuta poco a poco fue desapareciendo. Después se exploraron aspectos ya más importantes como creencias y valores y tal, que se llama PNL segunda generación. Y la PNL más actual, que se llama de tercera generación, es PNL precisamente que trabaja con los niveles más profundos de la persona, con la identidad, con la parte sistémica y con la parte espiritual, transpersonal o llámale como quieras, ¿no? Es decir, como teniendo en cuenta lo más grande también, ¿no? Es decir, que esa evolución, de ir simplemente a un aspecto más conductual, a un aspecto mucho más profundo y conectado con lo profundo y lo con el entorno también, ¿eh? O sea, así brevemente, ¿eh? Muy bien. Vicens, quería preguntarte también, bueno, antes lo has comentado ya, pero Bert Hellinger decía que utilizaba un tanto por ciento de la PNL en las constelaciones familiares. Creo que has hablado ya algo sobre esto, pero quería preguntarte cómo es para ti esta fusión de la PNL con las constelaciones en la actualidad. Bueno, quizás Joan, ¿no? Si le quieres Sí, sí, preguntar. Joan. Ah, Ah, vale, me lo preguntas a mí. Sí, sí. Bueno, es que la PNL es como un conjunto de conocimientos y de herramientas que uno aplica si hace sistémica o hace constelaciones o hace Gestalt o hace cualquier otra abordaje terapéutico en la manera de observar, por ejemplo, al otro, en la manera de escuchar al otro, en la manera de entender el lenguaje, en la manera de cómo construye su narrativa o sus creencias y saber cuál es el punto determinante en el que la persona queda limitada por una creencia o una narrativa, en la manera también de investigar en el cuerpo lo que está por debajo del lenguaje, en la manera de comprender también cómo a través de los movimientos de los ojos pues trata de acceder a una emoción o está fantaseando un futuro. Es decir, yo no sabría decir porque cuando trabajo y acompaño personas no quedará muy bonito lo que voy a decir, pero no sé lo que me hago. Es como cuando digo que no sé lo que me hago, es que estoy ahí y todo lo que he aprendido
fluye y no pongo atención de si esto es PNL o si esto es Gestalt o si esto es esto, o si esto es análisis transaccional o si esto es bioenergética o si esto es lo que he aprendido con el cuerpo o si estos métodos escénicos, sino simplemente fluye. Pero yo siempre he considerado la PNL y un poco la Gestalt como herramientas engrasantes de las demás herramientas, ¿no? O sea, le dan como grasa a las demás herramientas, te vuelven más fino, más preciso. Y en este sentido, qué sé yo, obviamente la PNL tiene como sus principios sistémicos también, pero no llegó tan lejos como llegan las constelaciones en el sentido del alma familiar, pero ni falta que hace, pero la PNL tiene la comprensión sistémica de que la realidad es co-creada entre dos o entre tres. Huye también de las culpas individuales, sino de que uno participa en los resultados de la realidad, pero participa bailando o en sintonía con otras personas. Bueno, cuando Joan dice que no, pero cuando Joan dice que no sabe lo que hace, y es así en el sentido de que eso le llama competencia inconsciente. Es decir, desde que uno no sabe que no sabe hasta que uno ya no sabe lo que sabe, ¿eh? Porque lo tiene el aprendizaje muy bien interiorizado, muy bien metido dentro y ahí fluye perfectamente. Es decir, que en fin, hay mucho aprendizaje para llegar al no sé lo que estoy haciendo. Claro. Entonces, Me quedo con esta frase que has dicho, Joan, de que la realidad es co-creada, que me parece una idea muy interesante porque además entronca con tradiciones filosóficas de Oriente como la Advaita, donde, o como la misma idea de Maya del hinduismo, donde se tiene muy claro que la realidad más bien es algo que creamos nosotros o que vivimos siendo una ficción y no tanto una realidad palpable. Bueno, es un tema como para hablar si hay tiempo de ello también. bueno, pero ibas a decir algo. No, pero esto se puede aterrizar de una manera muy simple y la PNL tiene una técnica de abordaje de conflictos interpersonales. Entonces, en esta técnica de abordaje de conflictos interpersonales, pues, por ejemplo, se te lleva a mirar desde una posición de observador cómo es la relación entre estas dos personas que tienen un conflicto. Y se te lleva a preguntarte qué hace cada uno para lograr el conflicto. En este sentido es sistémica la PNL. Luego, obviamente, que te hará preguntarte qué recursos necesitarías desarrollar para que este conflicto no lo fuera. O qué necesitas aprender. O a qué necesitas renunciar, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido, la realidad es co-creada. Obviamente, en un sentido último, qué sé yo, en un sentido último, probablemente todos somos no sé si marionetas o enviados de un dios danzarín que nos mete aquí a bailar la realidad que nos toca a cada uno, ¿no? Bueno, Alan Watts, digamos, un gran escritor que en fin, era orientalista, Alan Watts, él decía que Dios juega al escondite consigo mismo, ¿no? Y entonces ese gran juego cósmico, ¿sí? Pero bueno, en realidad en PNL partimos, y lo vamos a hacer así un poco más de la teoría de la PNL, en una presuposición que es un poco de la base de la PNL, que el mapa no es el territorio. Es decir, que las personas nos guiamos por un mapa del mundo que vamos construyendo biológica y culturalmente y que nuestro mapa es nuestra realidad, pero nuestra realidad no tiene nada que ver con la realidad que nos rodea, ¿no? Aquí entraremos ya en conceptos de física cuántica, etcétera, que ahora sería más allá de este debate, ¿no? Pero que nuestro mapa, nuestra percepción, y esto es muy importante, darnos cuenta que nuestra visión, que nuestros problemas, que nuestras ilusiones, en el fondo son subjetivos. Es como nos lo organizamos, como nos lo montamos de alguna manera. Y muy buena parte de la terapia es que las personas aprendamos a donde allí nos lo montamos mal, que de alguna manera sepamos remontarlo de otra manera, que sea más útil, más práctico, más fácil, con menos dolor para nosotros y para los demás. Y ahí hay un punto de elección también a veces de cuál es mi punto de vista o mi responsabilidad en el tema este que estoy viviendo, ¿eh? Por lo tanto, en fin,
Por eso a veces hay una definición de PNL que dice que es el estudio de la experiencia subjetiva. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Pues sencillamente, cómo nos montamos nuestra propia realidad subjetiva dentro de la gran realidad cósmica, ¿eh? Bueno, no sé si esto es muy No, no, complicado. queda muy claro, pero para subrayar la idea creo que podríamos contar el chiste de la guitarra, ¿no? Está Paco pues pensando que quiere tocar la guitarra y que se la quiere pedir a su vecino, entonces va rumiando, rumiando. Bueno, vosotros ya lo conocéis, este chiste, naturalmente. Habrá muchas personas que nos escuchen que no. Baja a ver a su vecino Juan y por la escalera va pensando, bueno, pero ¿y si no me la deja? ¿Y si se enfada? Y finalmente llama, sale Juan, hombre, Pepe, ¿cómo estás? Oye, Juan, que te metas la guitarra por... Es. Sí, sí, o esa famosa cuento hindú de que la realidad es un elefante y se la enseñan a los ciegos para que sepan lo que es un elefante, ¿no? Entonces, claro, como un ciego solo percibe una parte, como todos percibimos la parte, pues somos ciegos en algún punto, ¿no? Quien le toca la pata dice, no, el elefante es como un gran árbol, ¿no? Quien le toca la oreja, pues que es una gran hoja, o quien le toca la trompa es como una gran serpiente, y ninguno realmente da con la realidad que es un elefante porque sus percepciones son parciales, ¿no? Bueno, pues este sería uno de los puntos, digamos, a tener en cuenta, incluso en nuestro día a día, que quizá eso nos haría a veces, pienso que es una aplicación también, que cuando estamos en PNL la podemos darnos cuenta, ¿no? Que nos ayuda a relativizar según qué aspectos que podrían ser muy dramáticos, ¿no? Y que, bueno, sí, pero quizá soy yo el que me lo monto de esta manera, ¿no? Bueno. Claro. Bueno, dos preguntas más para luego ir pasando hacia las preguntas que vosotros nos dejaréis, por favor, bueno, si os apetece, en el chat. Si queréis ir dejando, veo que algunas personas ya vais dejando preguntas, así que yo las iré recogiendo, las que pueda, para preguntárselas a Joan y Vicens y que nos vayan contando en un ratito más. Antes de pasar a eso, simplemente preguntaros, bueno, más que nada a ti, Vicens, por ese máster, este máster que has desarrollado, que es un máster de coaching con PNL. ¿Nos lo puedes explicar? Y también la otra pregunta es si el enfoque es solo para terapeutas o coaches o es un poco para el público en general, que esto me parece un tema importante y por lo que contáis, me imagino que no solo es una formación para un desarrollo profesional, sino también personal y humano. Sí, de hecho, me entenderás por qué esta pregunta. La PNL en general es eso, para el desarrollo personal y humano. Después uno lo puede aplicar a su profesión, a sus relaciones, tal, o simplemente para sí mismo, para su propio conocimiento y desarrollo personal, ¿no? Este máster, que ahora vamos por la 27ª edición, es decir, surgió precisamente de ver cómo la PNL puede enriquecer el mundo del coaching y cómo puede de alguna manera facilitar los cambios en las personas interesadas en este campo. Pero hay personas que hacen este curso no porque quieran ser coaches, sino simplemente para profundizar en la PNL, para conocerse más, para aprender más de relaciones humanas, para aprender más, lo que decimos, a manejar recursos, a orientarse mejor en la vida, a tener más clara su misión de vida, etcétera, etcétera. Es decir, no deja de ser un proceso de crecimiento personal que si vamos a mirar las actividades que hacemos en la casa, en el instituto, tienen esta orientación, como ser más conscientes de nosotros, de nuestras potencialidades, ¿no? Y cómo poder llevar eso a la vida, ¿no? Entonces sí, de ahí surgió este máster que digo, llevamos estas ediciones y bueno, con ganas de hacer muchas más todavía, porque gracias a Dios la gente nos va viniendo y estamos haciendo un buen trabajo con esto, con todo el equipo que somos, ¿sí? Muy bien. De todos modos, si hay gente que le interesa la PNL, una vía de acceso son los practitioners, los practicantes, que es donde se enseñan el conjunto de herramientas de observación, de comunicación, de cambio, que es como tener los fundamentos principales que hacen una diferencia. Y No, y de hecho, la formación básica en PNL sería el nivel practitioner que dice Joan y un segundo nivel master practitioner. Es decir, en realidad es un todo continuado, lo que pasa es que se ha partido en dos partes como para aprenderlo primero uno y después el otro, ¿no? El practitioner, que quiere decir eso, practicante,
y el Master Practitioner, que supone la persona que tiene más maestría utilizando la PNL y viviéndola también desde su actitud, ¿eh? Este sería como lo básico. Y después vienen especialidades como el Máster de Coaching, el Trainer, como decía Joan, de la formación de formadores, la hipnosis, etcétera, etcétera, ¿eh? O sea que el practitioner básico es una buena manera de iniciarse, de Sí, comenzar a hacer algo sobre PNL. ¿Cuánto dura? pues mira, tenemos varios formatos, Mm. dura entre 90 y 100 horas. Entonces, hoy hay formatos intensivos de 10 días, que lo solemos hacer en verano o en Semana Santa. Y después también hay formatos a lo largo del curso, desde una mañana, digamos, a la semana, a un fin de semana al mes. En fin, hay varios formatos. Esto, si las personas miran la web del instituto, lo van a encontrar, ¿no? Es decir, que Bueno, adaptamos diversas formas para que las personas tengan según sus horarios. Nosotros cuando lo aprendimos, Joan, lo aprendimos intensivamente. Es decir, porque venían o los formadores aquí o como decíamos, ¿no? O tuvimos que ir también fuera al extranjero a aprender. Pero ahora tenemos el lujo que se puede hacer varios formatos diferentes, ¿eh? bueno, muy bien, a mí me interesa porque de tanto escuchar a Joan con la cantinela de que todo terapeuta tiene que saber PNL y luego tú con tu libro de PNL que me regalaste en su día, que te agradezco mucho, porque le ha dado un manual estupendo, pues al final, pues yo qué sé, acabaré haciendo el practitioner porque casi que es que me ponéis contra la espada y la pared. Así que aquí uno que se va a apuntar. Voy haciendo preguntas que nos llegan desde el chat, ¿vale? Nos dice Jean-François, desde mi desconocimiento, me pregunto si antes de programarme podría desprogramarme. Soy docente de formación profesional y atiendo a colectivos en paro o pasando por un momento difícil de su vida. Siento sus sufrimientos, sus tensiones y me veo a veces reflejado. ¿Qué le decís a Jean-François? Sí, bueno, si te parece, Joan, contesto yo. A ver, la idea de la desprogramación es una idea, una falacia. Es decir, esto a veces se dice que gente de la CIA, yo qué sé, desprograma, en fin, no. Lo que ocurre es que unos programas pueden decir que son aprendizajes en automático que tenemos, ¿eh? Y ahí tenemos una base conductual, emocional y todo un sistema de creencias por detrás que facilitan este tipo de automatismo, ¿no? De rutinas o de hábitos, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante aquí es poder aprender, digamos, aspectos alternativos que lo enriquezcan, ¿no? Es como si solo sabes un camino para ir a casa, pues siempre irás por ahí. Pero es que igual hay otras alternativas, incluso más divertidas, más cortas o más amenas, no sé. Es decir, como más que desprogramar, se trata de enriquecer. Y nuestro cerebro, que es una maravilla, porque la PNL, una buena parte de la PNL está basada en las neurociencias, ¿no? Bueno, una maravilla de funcionamiento. Si tiene una mejor alternativa, va a tomar esta. La otra va a quedar ahí, pero tomará la mejor. Y la otra, si un día hace falta, pues bueno, pero claro, a base de no usarla, quizás sí que se desprograme, pero a base de no usarla. Pero siempre que hay una mejor alternativa, el cerebro no es tonto, es súper inteligente. Tenemos una inteligencia aquí dentro impresionante, ¿no? Es solo nuestras creencias o nuestras torpezas las que puede hacer que la cosa creamos que somos torpes o no inteligentes, ¿no? Por lo tanto, se trata de eso, simplemente más que desprogramar, de enriquecer con otras opciones más nuevas, más actuales y más resultonas, en definitiva, ¿no? Más adaptadas a nuestra realidad. Porque muchos de estos programitas o aprendizajes los hicimos de antaño y quizá en su momento fueron interesantes, pero ahora han quedado obsoletos. Esto es como los ordenadores. Ahora estamos manejando unas máquinas que hace pocos años no nos podíamos ni imaginar, ¿no? Y nosotros igual hemos de seguir aprendiendo y desarrollando nuevos aprendizajes, claro. Muy bien. Hay una pregunta más. La pregunta es de San. Dice, ¿la PNL puede ayudar a personas que sean tímidas para poder expresarse en público? ¿Puedo dejar de ser tímido si voy al practitioner? Contesta tú, Vicente. A ver, una cosa es PNL, la otra son milagros, ¿eh? Cuidado, los milagros hace años y años que no se hacen. No, una persona tímida no existe. Esto es una autodefinición de esa persona. Y aquí entraríamos en el sistema de creencias.
Es decir, ¿qué hace que esa persona piense que es tímida? Claro que las creencias, fíjate que por sí mismo la palabra creencia es decir que uno se lo cree. Y cuando uno se lo cree, considera que es verdad. Y esto hay que deshacerlo. Es decir, la verdad no es una creencia. Una creencia es una interpretación que hago de mí mismo, una idea que me he montado, una película que me cuento, ¿eh? Pero simplemente la timidez es una construcción que yo me hago, me digo de mí. Entonces sería bueno a ver de qué manera podemos cuestionar ese punto de vista, esa creencia, ¿no? Y claro, si uno cree que es tímido, actuará tímidamente. Entonces, lo que sí podemos hacer en PNL, como en otras metodologías de cambio, es ir y buscar cuestionar ese punto de vista. ¿Cómo es que la persona se mira de esta manera y no se puede mirar de otra? O, por ejemplo, siempre, siempre, siempre esa persona es tímida en toda su vida. Las 24 horas de todo el día siempre es tímida, o hay momentos que no. Entonces, si hay momentos que no, ¿cómo es que no ponemos más la atención en esos momentos? Bueno, en fin, aquí sería todo un trabajo, digamos, de orientación en este sentido, pero cuidado, la timidez no existe, es una interpretación que uno se cuenta. Y claro, si uno se la cuenta y se la cree, considera que es verdad. Pero los que se cuentan que son tímidos, también les ayuda una formación en grupo, Sí. porque hay mucho trabajo relacional, interpersonal, con lo cual se entran núcleos de apertura y de confianza también que contrarrestan esta tendencia que uno se ha creído, aparte de cuestionarla, lógicamente. Claro, claro, muy bien. Bueno, nos pregunta Eduardo, para desarrollar la sensibilidad o percepción para facilitar el acompañamiento terapéutico de coaching, ¿qué nivel de formación recomendarían? ¿El practitioner, por ejemplo, o algo más? Para desarrollar la sensibilidad o la percepción para facilitar el acompañamiento terapéutico. Bueno, como decíamos, la PNL en la base, el practitioner, que es la forma de entrar habitual, ¿no? Eso sería lo adecuado en este sentido, porque una buena parte de ese curso, yo diría que casi la mitad, se dedica a aspectos comunicativos, ¿no? Y como remarcaba muy bien Joan, todo el tema del rapport, de la cosa no verbal, ¿no? De la intuición, de la calibración que decimos. Calibración significa ser muy consciente de la otra persona, de cómo se mueve, cómo respira, de sus tonos de voz, etcétera, etcétera, ¿no? Y también la autocalibración interna, ¿no? Por lo tanto, una buena forma es practitioner. También decir que a estas alturas, tengamos la edad que tengamos, me parece que las personas que estamos asistiendo a eso, tenemos nuestra edad, sea la que sea, no partimos de cero en relaciones humanas. Toda la vida que nos estamos relacionando con personas, es decir, que ya sabemos mucho de cosas relacionales. Y muchas veces lo que hace la PNL es como dar algunos pasitos más, marcando diferencia, ¿no? Añadiendo, ¿no? Aquello, la guinda, el toque, el buqué, aquello que marca diferencia para que realmente la comunicación sea más significativa. Por lo tanto, el practitioner puede ser una muy buena forma de empezar, claro que sí. Muy bien. Nos pregunta Ramón si existe una relación entre la PNL y la comunicación no violenta. Bueno, más que nada en este sentido de que la comunicación no violenta, sobre todo, bueno, por lo que yo sé, también se ocupa bastante de una, digamos, reexpresión de las ideas, del lenguaje. Sí, la comunicación no violenta es posterior, surgió después de la PNL. La PNL, como hemos visto, ya tiene una serie de años y entonces, bueno, es fácil que lo posterior también aprenda de lo anterior, ¿no? Hay muchos puntos en común, hay muchos puntos en común. Nosotros le llamamos dentro de la PNL, que estudiamos varios modelos comunicativos, le llamamos comunicación respetuosa, no violenta, respetuosa, que es otra forma, es otro concepto, digamos, y que tiene que ver con eso, ¿no? Con cuidar mucho la relación, las formas en que se dicen las cosas, cómo se hacen las preguntas, ¿no? De qué manera poder dar opiniones sin buscar herir al otro, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, son modelos comunicativos, primos hermanos, digamos, muy cercanos y que, en fin, no tienen grandes diferencias, en este sentido. Muy bien.
Lorena nos pregunta cuántos años de formación hacen falta para conocer bien la PNL. Ya has contado algo de esto con los diferentes estadios de formación, pero bueno, para convertirse en alguien con un desempeño hará falta un tiempo. Bueno, sí, como todo. Bueno, Joan, sigo contestando yo, ¿quieres contestar tú? Sí, no, adelante, adelante. Te escucho Entonces, a con mucho ver, gusto. ¿cuántos años? Bueno, de hecho, si miramos Practitioner y Master Practitioner, que sería como el tronco básico, esto se puede hacer en un año. Es decir, se puede estudiar el Practitioner intensivo en verano y hacer el máster pues, mensualmente a lo largo del año. Es decir, que... Y también, es decir, hay varios formatos y también hay que decir que no hay que tener prisa. Cada persona que vaya haciéndolo de forma que llamamos ecológica, como le convenga más, que no se deje guiar solo por la cabeza, sino también que escuche el corazón, las tripas y cuál es su velocidad y su ritmo de aprendizaje. Y también añadir que en las formaciones del instituto hay una ventaja en este sentido, una función, que es que las personas que han aprendido un nivel, si quieren, pueden venir de asistentes, y eso es gratuito, al mismo nivel en otro formato o en otro curso, que es una forma de seguir aprendiendo y de hecho nos echan una mano cuando son asistentes también, ¿no? Con la gente, con las dinámicas, etcétera, etcétera. Es decir que, bueno, uno puede estar en la PNL de varias maneras, ¿no? Pero una de ellas es aprender lo básico y también podemos seguir siguiendo aprendiendo. Y después en la práctica cotidiana, por supuesto, ¿no? Muy bien. Hay varias personas, Vicens, por cierto, que nos preguntan desde América Latina si hay alguna formación online, si se ofrece alguna formación online. Sí, Sí. desde el instituto tenemos varias. Eso es cuestión de mirar la parte de PNL. Uno es el técnico online, precisamente se llama técnico de PNL online, es decir, este está también ya ofrecido desde varios años, sobre todo decir que con la pandemia nos pusimos un poco las pilas en este sentido y entonces, bueno, no toda la PNL, digamos, se puede hacer online, pero se puede hacer una buena parte, ¿no? Y después también el mismo máster de coaching con PNL, también a raíz de la pandemia desarrollamos un formato online. Y aquí sí, aquí está el máster de coaching con PNL, además lo tenemos reconocido por la International Coach Federation, es decir, por lo tanto, sí, tenemos estos formatos y estamos pensando en algunos más, por lo tanto, sugiero a las personas interesadas que simplemente miren la web. Además, evidentemente, lo hacemos en horarios de tarde de España, que allí en Sudamérica es mañana, para que puedan seguir los cursos, claro. Muy Sí, bien. sí, sí. Y otra alternativa es que se vengan, que se tomen un También, avión. también que han venido unos Claro. cuantos, sí, sí. Siempre vienen mucha gente querida de por ahí. De Sudamérica, de otros sitios, sí. Sí, sí. Claro, si alguien se lo puede permitir, tener la experiencia en vivo con vosotros, pues puede estar muy bien también, ¿no? Hay una pregunta más, es de Rocío, nos dice Rocío, gracias, excelente opción en este tiempo, gracias. Para profesora de yoga de niños y adultos, entiendo, Rocío, que tú eres profesora de yoga, ¿qué me recomiendan? Es una pregunta muy amplia, pero bueno, puede ser más allá de la PNL. ¿Qué le recomendáis a Rocío, que es profesora de yoga? Hombre, necesitamos saber un poco más cuál es su sueño. Yo a veces pregunto a la gente así, medio en broma, medio en serio, ¿qué quiere ser usted cuando sea mayor? ¿No? Aunque hay gente que es mayor, ¿a quién le hago esta pregunta? Porque en función de su objetivo, de su deseo, de sus ganas, ahí las podemos orientar un poco más desde nuestra experiencia, pero así en general, no sé, el mismo yoga, vamos, es que no se lo terminará nunca, porque hay muchas escuelas de yoga, líneas de yoga, en fin, el mismo yoga en sí es un muy buen camino también. Pero el yoga incluye, si uno da clases de yoga, incluye relacionarse con los alumnos. Y esto implica comunicación, implica lenguaje, implica aspectos no verbales, implica entender al otro, implica entenderse a uno mismo cuando está con el otro. Y todo esto la PNL también lo provee, lo enseña. Sí, sí, ¿no? Y hemos tenido varios profesores y profesoras de yoga que han hecho los cursos de PNL, claro que sí. Sí, sí. Porque es una metodología que cualquier persona puede venir, porque trabaja básicamente temas humanos, relacionales, que después se puede uno especializar, ¿no? Toca la experiencia personal, humana, ¿no? Muy bien.
pues dicho esto, entramos ya en los minutos de despedida. Joan y Vicenç, mira, deciros que yo, que sé bien poco de PNL y menos de coaching, hoy me habéis aclarado algunas ideas, está pasando un camión abajo, o sea que no sé si se me oye. No, no, no se oye, no. Bien, ahora quizás mejor. Y deciros que me habéis aclarado algunas ideas, me habéis ampliado información, me lo habéis hecho interesante, así que os lo agradezco mucho. Y sobre todo destaco, y quizás para acabar, destaco esta mezcla, este mix que hacéis, que no solo es PNL, sino que son muchas cosas más, porque sois dos personas con un bagaje espiritual y psicológico muy rico, que incluye desde tradiciones filosóficas de Oriente hacia muchas formas y muchas herramientas psicoterapéuticas de Occidente, desde la meditación hasta la Gestalt, la PNL, las constelaciones familiares y un largo etcétera. Entonces, que sepáis, todas las personas que van a estar interesadas en estas formaciones, que no solo se accede a conocimientos sobre PNL, sino que se accede a todo un bagaje que estas personas, especialmente Vicenç, que está en PNL, pero también Joan, en su ámbito, sobre todo las constelaciones familiares, pues poseen y han adquirido a lo largo de toda una vida de conocimiento. Y por mi parte, nada más. Despedíos vosotros, por favor, o si tenéis algo más que añadir antes de terminar. No, yo simplemente agradecerte, David, tu aportación y sobre todo a ti, Joan, que bueno, para mí sigue siendo un gran placer, honor, un poder compartir cosas juntos y llevamos tantos años y seguir juntos en cosas, me encanta. Es decir, que en este caso es online, son las nuevas tecnologías, aunque a veces también nos vemos para comer. Y simplemente agradecerte pues esto y agradecer a todas las personas interesadas, tanto las que han estado en directo como las que podrán recibir la grabación más adelante, el haberse interesado por este tema. De hecho, empezamos así nosotros, interesándonos en esto de la PNL, ¿qué es? Y deciros también una curiosidad, ¿eh? Primero nos pareció una cosa muy rara, ¿eh? Es decir, ¿esto de qué va? Y esto porque nos rompió un poco los esquemas, ¿no? Hasta que pudimos ver la profundidad del asunto, ¿no? Simplemente, nada, agradecido a todos y a todas y, bueno, cualquier cosa ahí nos encontráis, ¿vale? Muchas gracias. Nada, David, yo para terminar, bueno, en primer lugar agradecer mucho a todos los que habéis estado aquí escuchándonos, animaros si sentís el llamado también a moveros en la dirección de la PNL y ya os garantizo yo de que va a ser algo provechoso, nutritivo y que aportará cosas significativas a vuestra vida. Y lo digo de esta manera tan clara y no me distingo por ser un gran vendedor. En realidad me interesa el bienestar de las personas. Así que nada, gracias por habernos escuchado. David, gracias a ti. Cada día eres más majo. Cada día hablas mejor, cada día eres más sabio. Yo creo que te vamos a hacer no sé, algún monumento, algo, una estatua, David Barba y ponerla en algún lugar. Perdón, pero habíamos quedado antes de esta entrevista que a cambio me invitabais a cenar. Supongo que esto se mantiene, ¿no? Sí, claro, sí, pero Muy bien. hay que convertirte en estatuillas y que haya David Barbas móviles en estatuillas circulando. También un cagané, ¿eh? También Buena un idea. cagané. Un Bueno, cagané sobre todo. no, y por último, nada, gracias Vicenç por este rato y por compartir una vez más una charla conjunta que estos últimos años hacemos pocas, Sí, pero siempre es muy agradable. sí. Así que nada. Y también un último agradecimiento para Georgina y Puri, que están por detrás de toda esa parte técnica del instituto y se han llevado su buen trabajo. Muchas gracias a las dos y al resto del instituto. Muy bien, Bueno, pues y gracias a todas las personas que habéis estado con nosotros este ratito. de acuerdo, pues lo dejamos aquí. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Chao. Chao, hasta otra.